Jai Baba Jopri Vale Ki Jai Om Mahem Padi Baba Tara Giri Maharaj Ki Jai Om Brahmalem Baba Sevagiri Maharaj Ki Jai Om Sri Sri Shankarachaya Maharaj Ki Jai Om Shiva Mahadeva Mahajogin Yogizvara Joganath Ki Jai Om Sri Panchadasnam Juna Habana Kara Ki Jai Om Namah Shivaya Om Namo Narayana. Bienvenidas, bienvenidos a esta actividad del Arran Shivaísta en Colombia. Estamos transmitiendo hoy desde el Shiva Mandir en la ciudad de Paipa, donde tenemos el Arran urbano. Y próximamente estamos en el proyecto de desarrollo del Arran rural. Todos están invitados a colaborar de esta magnífica obra para el beneficio de la humanidad y para que vengan y se beneficien con nosotros en retiros espirituales, en prácticas de yoga en la montaña, la meditación al lado de los sadhus, el estudio en la biblioteca del Arran, de todos los textos sagrados, disfrutar del darshan del Gurú. Cuando hacemos los satsang, estamos estudiando diferentes textos. Esta vez estamos estudiando el Shiva Purana, que es el texto de los shivaístas, donde se habla de los pasatiempos, las enseñanzas dadas por el mismo señor Shiva, y también algunas de estas actividades son de sus devotos, historias de sus devotos, de sus yogis, que traen una lección importante para toda la humanidad. Nosotros tenemos la bendición de nuestro Guru, Mahem Padi Baba Tara Giri Maharaj, de enseñar esto. Antes eran como secretos, estos conocimientos eran muy secretos, solo eran dados para algunos iniciados en esos Arran allá en los Himalayas o en el Valle del Indu y el Ganges, en algunos bosques, donde se desarrollaban las comunidades de los rishis y de los yogis. Pero desde la entrada de la era de Acuarios, más o menos después del año 1945, y luego se pone más fuerte la entrada astrológicamente en el año 1962, hay un auge de este conocimiento. El conocimiento que era secreto sale a la luz, lo que estaba guardado en los templos sale a la luz, para que todas las almas que son buscadoras puedan tener ese acercamiento a este conocimiento trascendental. A veces hay personas que cogen un libro y lo leen, pero no entienden mucho, porque a mí me ha pasado, tal vez no está uno preparado para entender ese conocimiento, o a veces uno hace una especulación, entonces interpreta las cosas a su manera, de acuerdo a la educación que nos han dado y la tendencia ideológica que tenemos. Pero somos muy afortunados cuando podemos interpretar los textos sagrados desde esa visión pura de quien los escribió, de esos grandes maestros espirituales, de esos gurús. Bienvenidos, bienvenidas. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Paramashivaya. Om Hrim Krim 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 Aim Saraswati Ji Namaha. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahadevaya Dimahi Tano Rudra Prachodayate. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanan Urvarukamiva Bandhana Mrityor Mukshiyam Amritate. Om Namah Shivaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namah Shivaya. Om Shanti Shanti Shanti. Vamos a estudiar la historia de los Chaptavyada, de los 7 cazadores. En el Vamsa, en el linaje de Bharadwaja,
Érase una vez un brahman llamado Kaushika. Tenía 7 hijos: Bhagdush, Krodan, Himsru, Pishunu, Kavi, Swaprush, Pitrubarti. Los 7 fueron donde Garga Muni como discípulos y aprendieron todo. Mientras eso ocurría, un día Kaushik exhaló su último aliento. Con esto los hijos fueron a vivir con su guru, Garg. Mientras ellos estaban allí, llegó el aniversario de la muerte de su padre. Pero los muchachos no tenían los medios económicos para realizar el ritual. Estaban pastando las vacas de su preceptor. Aunque los demás intentaron evitarlo, los 2 hijos, Kavi y Swaprushta, mataron una vaca fuera de sí. Por la devoción hacia su padre muerto hicieron la ofrenda. Los 2 hijos mintieron a su preceptor diciendo que un tigre había matado a la vaca. El inocente Brahmin creyó a los muchachos. A pesar de que él se la creyó, ellos habían cometido el grave pecado de traicionar a su guru, sin hablar del pecado de matar a una vaca. Por estos 2 pecados, ellos renacieron como hijos de un cazador de aves, Boya, llamado Manashvi. Incluso entonces, debido a los servicios y sinceros esfuerzos hechos en su vida anterior, ellos tenían recuerdos de su vida anterior. Aunque habían nacido como cazadores, ellos permanecían vegetarianos y ortodoxos. Ellos adoraban a Shiva, y luego en su nueva vida ellos renacieron como hermanos aves debido a su piedad y rectitud. Ellos permanecieron célibes. En su siguiente vida fueron nuevamente aves. Había 7 aves, Chakravaka, visitando la isla Chari. Un día el rey de ese reino llegó allí para visitar la isla. Uno de las 7 aves, Chakravaka, viendo la grandeza del rey, quería renacer como un rey. Los otros hijos dijeron que querían a su vez renacer como ministros del rey. A causa de la observancia de ciertas cosas como ayunos, celibatos, ellos adquirieron suficiente mérito y vieron su desarrollo y su deseo realizado. Después de muchos nacimientos, ellos nacieron con nombres como Brahmadatta y otros buenos nombres en la ciudad de Kampilla. Las aves nacieron como brahmanas, mientras Brahmadatta nació como un kshatriya. El rey de Kampilla abdicó al trono a favor de Brahmadatta y se fue a practicar tapasya. Los brahmanas, quienes eran ministros, hicieron a sus hijos también ministros. Así los deseos de los Chakravakas fueron realizados. A causa de los recuerdos de sus nacimientos anteriores, pensando en los nacimientos que los esperaban, ellos vivían en piedad y devoción y permanecían en el camino de la rectitud. Con el deseo de ser liberados del ciclo de nacimiento y muerte, el samsara. Diciendo eso, Sutta Muni contó a los videntes que al recontar o al escuchar las historias de Chaptavyada, fortalecerá el cuerpo, la palabra y la mente. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Hara Mahadeva. Jai Shiva Shankara. Bueno, vamos a hacer un estudio más lento y profundo del texto. Ya sabes que más allá de las palabras hay un significado esotérico, hay una verdad trascendental detrás de todas estas historias, una lección para que aprendamos. Entonces dice la historia de los Chaptavyada. Chapta significa 7 y Vyada, cazadores. En el Vamsa se habla del linaje. Cada uno de nosotros tenemos como un apellido, como una familia de la que venimos, hay una historia detrás ancestral de cada uno de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, por la parte paterna, materna. Eso se conoce como Vamsa, un linaje, una familia.
de Bharadwaja, que es el nombre que se le da a este personaje, érase una vez un brahmana llamado Kaushika. Los brahmanas son sacerdotes, están dedicados a los rituales védicos, conocen los Vedas, es la clase sacerdotal. Tenía 7 hijos: Bagdush, Krodan, Himsru, Pishunu, Kavi, Swaprush, Pitrubharti. Entonces eran personas muy fértiles. Para esa época el tener muchos hijos era como muy normal. Esa historia tiene que ver entonces con ese linaje, con ese brahmana y sus 7 hijos. Se supone que los hijos de un brahmana son brahmanas. Y los 7 hijos fueron donde Gargya Muni, Garga, como discípulos, y aprendieron todo. Es costumbre que los padres mandan a los hijos a donde un sabio, al Gurukula se llama, que es el lugar donde está el guru y enseña todo tipo de prácticas, enseña yoga, enseña los Vedas, los rituales védicos, el canto de mantras, a leer sánscrito, a escribir sánscrito, matemáticas, astrología. Bueno, es un estudio muy completo. Generalmente desde muy pequeñitos están allí al lado del guru y él les va educando. Generalmente este tipo de estudios dura muchos años, no es un mes, 2 meses. Puede durar 12 años, por ejemplo, estudiando ahí al lado del guru para aprender todo el conocimiento védico. Mientras eso ocurría, un día Kaushik, el padre, exhaló su último aliento. Entonces sucede el hecho de que se encarna el papá y se desarrolla toda esta historia. El papá aseguró que hizo lo mejor, hacer que sus hijos fueran a donde el guru. Este guru es muy conocido, Gargya Muni. La palabra Muni significa que vive como alejado, como un poco ermitaño. Y el voto de Muni es un voto que se hace de estar mucho tiempo en silencio. Se busca no hablar tanto para parar el diálogo mental. Entonces se van como ermitaños a vivir en los ashram y de esa manera ellos van desarrollando una vida más mística, más espiritual. Con esto los hijos fueron a vivir con su guru, su preceptor Garga. Bueno, ya el papá no estaba y ellos decidieron seguir estando al lado del gurú. Es una fortuna tener la vida al lado del gurú, porque aprendemos de él como sus hábitos, sus costumbres, su darshan. Todos quisiéramos estar al lado del gurú, viviendo largos periodos. Mientras ellos estaban allí, llegó el aniversario de la muerte de su padre. En India se celebra no solamente el cumpleaños de una persona, sino también cuando muere. Hace poco, el 20 de abril, aconteció el Mahasamadhi de nuestro amado guru, Sri 108 Brahmalem Baba Sevagiriji Maharaj. Y se hizo un bandara, que es una invitación a toda la congregación para recordar al guru, se hacen cánticos, se da alimento para muchas personas. Se celebra la muerte en la medida en que creemos nosotros que se va hacia el Mahasamadhi. El Mahasamadhi es el lugar a donde llegan los grandes santos después de morir, después de haber tenido una vida dhármica. Pero los muchachos no tenían los medios económicos para realizar el ritual. Este ritual se llama Bandara. Entonces, ellos no tenían los recursos, no pudieron realizar el ritual como era costumbre. Tampoco estuvieron hablando con su guru para hacer otro tipo de prácticas que no necesitaban tanto dinero, sino más bien amor, devoción, algo sencillo. Por ejemplo, un sacrificio de fuego en honor a los antepasados. Pero bueno, ahí como
parte de los rituales védicos que son muy opulentos, y ellos se sintieron que no tenían como la capacidad de hacer ese ritual. Estaban pastando las vacas de su preceptor. Vemos la ganadería como algo importante dentro de la cultura védica. Esta ganadería fue una herencia de la cultura aria, que eran pastores. Para esa época la leche era usada para hacer el ghee, y con el ghee se prendían las lámparas, o sea, era muy importante todo el uso que se hacía de las vacas. El tomar leche para la alimentación, y también todo tipo de productos que se hacen con la leche. Hay 108 productos que se hacen con la leche. Nosotros en nuestra escuela yógica somos vegetarianos, no somos veganos. Los veganos no consumen leche ni miel, no consumen alimentos de origen animal. Los vegetarianos sí. Y la tradición hindú, la tradición del yoga, es una tradición vegetariana. Aunque los demás intentaron evitarlo, los dos hijos, Kavi y Swaprushta, mataron una vaca fuera de sí. Por la devoción hacia su padre muerto, hicieron la ofrenda. Hicieron un sacrificio inapropiado. Estaban fuera de sí, locos. Hicieron un acto adármico. El símbolo esotérico de matar una vaca es no seguir los principios del Dharma. La vaca constituye el conocimiento védico, la madre tierra. Sus 4 patas implican los 4 Vedas, y en sí es el cumplimiento del Dharma. Entonces lo que aconteció fue que incumplieron con el Dharma. El simbolismo de matar la vaca es incumplir con el Dharma. Fueron 2 los causantes de este acto adármico. Pero los otros hermanos, de una u otra manera, aunque intentaron que no se incumpliera el Dharma, ellos fueron cómplices. Los 2 hijos mintieron a su preceptor diciendo que un tigre había matado a la vaca. Hay un yama que se llama Satyam, que con el gurú debemos ser muy sinceros, qué hacemos, qué pensamos, no ocultarle nada, porque es nuestro preceptor. Entonces él nos puede guiar en la medida en que nosotros somos sinceros. Él en realidad ve las cosas que hacemos a nivel de su gran intuición y sabiduría clarividente, pero está esperando que sus discípulos practiquen ese satyam, sean sinceros, qué hice, qué pasó con mi vida, qué hablé. Entonces, el inocente Brahmin creyó a los muchachos. A pesar de que él se la creyó, ellos habían cometido el grave pecado de traicionar a su gurú. Cuando traiciona uno al gurú significa no seguir las enseñanzas. El gurú ama a los animales, practica la ahimsa, es un vegetariano estricto. Y el hecho de que ellos hayan matado a esa vaca, como la madre, es una gran ofensa, una gran traición. Traicionamos al gurú de varias maneras, pero una de las maneras es no seguir sus enseñanzas. Hay muchas personas que se retractan del camino, empiezan a asociarse con personas que tienen otras tendencias, el ego se incrementa haciendo creer que ellos saben más que el gurú. A veces son débiles también en su forma de vida y dejan de llevar de esos actos adármicos, y es un gran pecado. Y también había un gran pecado que era el pecado de haber matado a una vaca. Entonces son dos actos adármicos. La palabra pecado en sánscrito se llama papa, pero aquí están hablando de adharma. El adharma, actos inapropiados, ofensas en contra del Dharma. La traición al gurú, no seguir sus enseñanzas, y matar la vaca significa no cumplir con el Dharma. Eso genera una decadencia, una degradación. Por estos 2 actos adármicos, ellos renacieron como hijos de un cazador
de aves que se llaman los cazadores de aves, se llaman boya, llamado Manashbi. Empezamos a ver la historia de la reencarnación, cómo en estas historias nos van contando cómo un jiva, que es el ser que está encarnado, tiene que volver a reencarnar y reencarnar y reencarnar y sigue su proceso. Y ese tipo de reencarnación se da por los actos que tuvimos en la vida anterior. En este caso, como ellos eran estos 7 brahmanas, habían hecho actos adármicos, nacen como hijos de un cazador. El nacer de un hijo de un cazador implica esa corriente de matar, aunque ellos dicen más adelante que trataban de portarse mejor, pero de todos modos ese nacimiento como hijos de un cazador implicaba que era un chándala, seres que ya no eran brahmanas. Incluso entonces, debido a los servicios y sinceros esfuerzos hechos en su vida anterior, ellos tenían recuerdos de su vida anterior. Habían sido brahmanas y todo lo que pasó en esa época de brahmanas cuando estaban en el ashram con su guru Gargya hizo que generara algún tipo de buen karma. Y ellos entonces a veces recordaban un poco, puede ser a través de sueños, a través de meditaciones, esa encarnación anterior. Todos nosotros tenemos la oportunidad de recordar cosas de vidas anteriores cuando escarbamos en los archivos acásicos. A veces se nos revelan cosas en los sueños, por ejemplo, para que estemos alertas. Ellos venían en una encarnación de degradación porque habían sido brahmanas y habían nacido ahora como chándalas. Aunque habían nacido como cazadores, ellos permanecían vegetarianos y ortodoxos. Entonces intentaron, a pesar de todo, seguir ciertos principios de la vida anterior. Eso lo heredamos todos. Si tú en esta vida haces tus rituales védicos, significa que en otras vidas los hiciste. Si en esta vida practicas yoga, significa que en otras vidas practicaste yoga. Y ellos intentaron tratar de ser vegetarianos, y cuando hablamos de ortodoxos, es como cumplir con los rituales védicos de una forma apropiada. Ellos adoraban a Shiva. Qué bonito. La oración al Señor Shiva nos ayuda a evolucionar. Muchos de los que me están escuchando, todos nosotros aquí en Occidente, venimos de padres que eran carnívoros o son carnívoros y todavía están en esas prácticas. Pero muchos han renunciado a ese tipo de malos hábitos que se genera malestar y han empezado a seguir la práctica del yoga. Bueno, estos cazadores hicieron eso, era como si hubieran nacido en una familia que es carnívora, pero ellos intentan mejorar sus vidas a través de una dieta vegetariana. Ellos adoraban a Shiva y luego en su nueva vida ellos renacieron como hermanos aves, debido a su piedad y rectitud. Seguían unidos. Mira qué interesante, nos hablan de karmas colectivos. Vamos renaciendo familiares unos con otros, guiados por esa ley de afinidad. Es un trabajo en equipo, es como un desarrollo en esa búsqueda de salir del samsara en equipo, en trabajo. Entonces los que son tus padres, tus hijos, tus hermanos, seguramente han venido ya en vidas anteriores renaciendo, buscando pues ese karma colectivo, una evolución colectiva. Pero se degradaron más, porque primero eran brahmanas, luego chándalas, cazadores, y ahora nacen como aves. ¿Por qué nacieron como aves? Porque ellos, el papá era un boya, significa que cazaba aves. Y cuando yo cazo un ave, entonces debo nacer como ave para vivir en carne propia ese mismo dolor cuando me matan, cuando me cazan. Dicen los Vedas, si tú has comido vaca, tendrás que nacer como una vaca tantas veces como has comido vaca, o toro, o cabra, o oveja, o gallina,
cerdo. Es una enseñanza que nos dan los Vedas para que reflexionemos qué tipo de alimento estamos consumiendo, porque ahí viene una futura reencarnación y si no somos seres que queremos evolucionar en esta misma vida, vamos a agradarnos mal. Más, ellos por lo menos trataron cuando eran brahmanas de tener cierta práctica del Dharma y eso les fue ayudando en las futuras encarnaciones. Ellos permanecieron célibes en esa reencarnación, aunque un animal es inconsciente, pero hay ciertos actos que se dan como fruto del karma. El celibato es un acto de manejo de una sexualidad dentro de la castidad y eso da mucho poder. Cuando tú tienes un voto de celibato te da un poder maravilloso para realizar cualquier proyecto que te propongas. Si tú no practicas el celibato, botas tu energía, estás debilitando tu carácter y no vas a poder alcanzar cosas que quieres porque no estás haciendo el trabajo apropiado. Puede ser un voto de celibato total o una práctica de una castidad científica o con regulación. Entonces dicen que en la siguiente vida fueron nuevamente aves. O sea, primero tuvieron una vida aves, murieron y volvieron a nacer como aves otra vez. No tenemos asegurado el hecho de que cuando muramos vamos a volver a ser humanos. Generalmente hay una degradación por los malos hábitos que hemos tenido, especialmente los hábitos alimenticios. Ya te dije, y no es mentira, lo que tú comas genera la opción de una encarnación futura. ¿No lo crees? Bueno, está bien, no lo creas, pero es la verdad. Lo que recomiendan los Vedas es ser vegetarianos estrictos. Entonces dice que había 7 aves llamadas Chakrabaka. Bueno, ellas se volvieron otra vez 7 aves. Chakrabaka, visitando la isla Chari. Un día el rey de ese reino llegó allí para visitar la isla. Una de las 7 aves, Chakrabaka, viendo la grandeza del rey, quería renacer como un rey. Los deseos también generan la opción de reencarnaciones. Entonces ellos, por malos hábitos, haber sido cazadores de aves, nacieron como aves, pero luego dicen, tuvieron deseos de ser como un rey. Tus deseos te atan. Nos enseña el mensaje esotérico que estás deseando. Tus deseos te atan. Si deseas esto, aquello y mueres sin haber satisfecho ese deseo, en alguna de tus futuras encarnaciones nacerás para satisfacer ese deseo. Los otros hijos dijeron que querían a su vez renacer como ministros del rey. Entonces querían estar en esa monarquía. A causa de la observancia de ciertas cosas como ayuno y celibato, ellos adquirieron suficiente mérito y vieron sus deseos realizados. En el yoga nos enseñan ayunos, vigilias, voto de castidad, peregrinaciones, caridad, práctica de yoga. Aquí hablan de 2 actividades que generaron mérito. El ayuno, no debe ayunar en días como luna llena, luna nueva, nosotros llamamos chaturdasis. Y lo del celibato, que es periodos de castidad. Hay algunos que son célibes totalmente, bautika brahmacharis, pero hay otros que se casan y tienen una sexualidad regulada. Es también un sacrificio, de otra manera, ser un grihastra con una sexualidad regulada. Y luego dice, después de muchos nacimientos, no fue inmediatamente. Nacieron con nombres como Brahmadatta y otros buenos nombres en la ciudad de Campilla. Si te das cuenta, no es inmediatamente, tuvieron que pasar por una serie de encarnaciones hasta volver a tener un cuerpo humano. No es fácil tener un cuerpo humano,
Aprovéchalo, ahora que lo tienes. Sigue el camino de la rectitud, no pierdas tu tiempo, tu vida como humano, haciendo actos adármicos porque naces como animal y otra vez tienes que pasar una buena cantidad de encarnaciones antes de volver a tener la oportunidad de tener un cuerpo humano. Entonces las aves nacieron como brahmanas, mientras Brahmadatta nació como un kshatriya. Un kshatriya es un rey. Y los otros volvieron a nacer como brahmanas. Mira todo el ciclo para volver otra vez a nacer como un brahmana, un sacerdote. Ellos habían tenido antes una encarnación como brahmanas, cometieron actos adámicos, vuelven a nacer como brahmanas. El otro hermano quería ser un rey, un kshatriya. El kshatriya es militar y rey. Entonces le dan la oportunidad de volver a nacer después de haber acontecido que tuvieron mérito, suficiente mérito. Este mérito es muy importante adquirirlo a través de la práctica del yoga y la disciplina yógica. El rey de Kampilya abdicó al trono a favor de Brahmadatta y se fue a practicar tapasya. Cuando se genera la ley del karma, entonces las cosas se van dando de tal manera que casi como automáticas, porque este rey renunció y el otro fue el que tomó el reino, el que estaba con el deseo de ser rey. Y qué bonito que el rey se fue a hacer tapasya. La palabra tapasya significa austeridad, meditación, se volvió un sannyasi, el rey. Hemos hablado de eso, que hay reyes que se vuelven sannyasis y lo mismo doctores o ingenieros o arquitectos o médicos, bueno, de diferentes tipos de profesión se convierten en sannyasis. La vida en el bosque es una vida que buscan todos los yogis. Es un tiempo ya de preparación para el samadhi. Un rey tiene todo, pero él ya no estaba satisfecho con ese todo, era una vida yógica y se va al bosque a practicar tapasya, austeridad. Los brahmanas, quienes eran ministros, hicieron a sus hijos también ministros. Así los deseos de los chakravakas fueron realizados. Entonces, unos nacieron como brahmanas, en familias de brahmanas que eran ministros, y heredaron el ser ministros. Y el rey claudicó y dejó que que tenía el buen karma para ser kshatriya, fuera kshatriya. A causa de los recuerdos de sus nacimientos anteriores, pensando en los nacimientos que los esperaban, ellos vivían en piedad y devoción. Cuando recordamos que hemos vivido vidas difíciles, encarnaciones como animales, también hemos vivido vidas bonitas como sacerdotes, incluso como devas. Entonces viene la reflexión, ¿qué debo hacer en esta vida para lograr la meta? Y dicen que vivían en piedad, ser piadosos, y en devoción, ser devotos. Y permanecían en el camino de la rectitud, recto hablar, recto pensar, recto omitir, recto obrar, con el deseo de ser liberados del ciclo de nacimiento y muerte del samsara. Lo que nos pasa a todos ahora, cuando empezamos a tener cierto nivel de conciencia, queremos salir del samsara. No seguir enredados en cuerpos de aves, en cuerpos de cazadores, otros cuerpos, como lo cuenta esta historia. Viene la reflexión, esa reflexión viene, ellos nacieron como brahmanas y los brahmanas ya tenían la capacidad de reflexionar sobre esto. Los kshatriyas también, por ejemplo Krishna fue un kshatriya, también hablaba del Bhagavad Gita, hablaba sobre las reflexiones que hay sobre estas verdades trascendentales. Que nos habla piedad, ser piadosos, ser devotos y el camino de la rectitud. Diciendo eso, Sutta Muni contó a los videntes, a los rishis, Sutta Muni es el guru, que al escuchar la historia de Saptavyada, esto fortalecerá el cuerpo, la palabra y la mente. Om Namah Shivaya.
Om Namo Narayana. Escuchar estos lilas, estos pasatiempos nos dan la oportunidad de mejorar. Puede que ahora tengamos actos adármicos, pero podemos corregirlos en esta misma vida. Puede que hayamos hecho cosas inapropiadas durante el pasado y seguramente eso generará el fruto de esos karmas, que es en las próximas vidas nacer como animales. Pero si tú haces un buen trabajo ahorita que eres consciente y te arrepientes y no sigues teniendo esos malos hábitos y te acercas a un guru como ellos fueron a donde Gargya para que los educara, y aunque cometen errores, porque muchas personas que son iniciadas por los gurús cometen errores, caen de la plataforma, nosotros decimos se grupean. La influencia del grupo los lleva otra vez a comer carne, a tomar alcohol, a consumir drogas, a hacer cosas inapropiadas de maldad, adármicas. Pero el acto mismo de haber, aunque sea recibido una iniciación, les lleva a poder en otras vidas volver a retomar el camino y poder alcanzar la meta de liberación del samsara. Hagamos ayunos, busquemos periodos de celibato, seamos piadosos, vivid en piedad, bondadosos con los demás. La devoción al guru, la devoción al yoga, la devoción a Shiva. Es importante esa devoción, el camino de la rectitud. ¿Qué es el camino de la rectitud? Seguir las prácticas del Dharma, los yamas y niyamas. Acércate a una sagrada tradición genuina con un guru iluminado, vivo, para que te pueda orientar por el camino apropiado de la rectitud. Ahí poco a poco vas mejorando. Mucha gente piensa que lo que está haciendo es perfecto, es lo mejor. Pero desde la visión del Dharma no es lo mejor. Estamos cometiendo actos impropios, impuros, que nos van a traer karmas como enfermedades graves, tener que reencarnar como animales o incluso en cuerpos inferiores a los de los animales. Bueno, espero que les haya gustado este satsang. Un saludo muy especial de nuestro amado maestro en India, Mahenpadi Baba Taragiri Maharaj, de nuestra embajadora en India, Baba Purnangiri. Un saludo muy especial también de todos los devotos de la congregación. Asistan a nuestras clases de yoga, estén pendientes de nuestras actividades aquí en este fanpage de Shiva Yoga Giri. Y les recuerdo que estamos en el proyecto llamado Arran Rural, donde estamos recibiendo donaciones para el desarrollo de este hermoso proyecto en las montañas de los Andes, aquí en Boyacá, en Colombia, para tener un ashram, un yogdi, como los hay en los Himalayas, ya aquí en Latinoamérica. Va a ser el primero de nuestra congregación del Jai Baba Yopri Vale Kijay, Centro de Yoga Ranchivaísta, aquí en Colombia, para un beneficio a toda la humanidad. Las personas que quieran hacer su contribución, estamos leyendo un paquete de 12 libros de nuestra sagrada tradición, algunos escritos por mí, otros traducidos por mí del sánscrito, libros que estudiamos en los monasterios y del yoga, por la módica suma de $13. Todo el conjunto completo de 12 libros por $13, 50,000 pesos colombianos. Todos los 12, sale cada libro a menos de 5,000 pesos. Pueden hacer ese aporte para dirigir, canalizar esos recursos hacia el desarrollo del ashram rural. Para mayor información, cómo hacer llegar la donación, mírennos ahí en nuestro fanpage, ahí está toda la información. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas bendiciones. Om Namah Shivaya. Estuvo con ustedes su servidor, Shivacharya Mohangiri Maharaj. Hasta pronto. Jai Mahadeva Namo Namaha. Om Shiva Ki Jai.